Hola, hola familia, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, de nuevo, lunes, de nuevo, siguiente episodio de nuestra Think Academy. Y es que, bueno, hasta ahora hemos estado en los últimos episodios, en los últimos directos, hemos estado hablando de la felicidad con distintos enfoques y salió en su momento, en uno de los directos que os dije que os ampliaría la información, salió el perdón, ¿no? Hablábamos un poco de la parte del perdón y un perdón que llamamos perdón egoísta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Llanos, ¿cómo estás? Y estuvimos hablando de lo que es el egoísmo o el concepto social que tenemos por egoísmo. Es una palabra que está súper demonizada y yo creo que lo peor casi que nos enseñan de pequeños que nos pueden decir es egoísta. Y aunque vamos a reflexionar y a comentar estas cosas varias veces, hay distintos tipos de egoísmo. Vamos a hablar de lo que es el egocentrismo, de lo que es el egoísmo y de cómo podemos y además debemos de priorizarnos en nuestra vida y cómo debemos de analizar también de dónde nos vienen nuestras creencias en relación a este adjetivo, ¿no? El ser egoísta, porque lo despreciamos y hay personas que lo viven con mucha angustia y es como lo peor que les pueden decir y entonces se van al otro extremo, se vuelven altruistas, pero de una manera que tampoco es saludable, ¿no? Porque lo que hacen es todo por intentar que las personas tengan un concepto sobre ellos diferente. Al final, la intención, la motivación, el motivo que ha hecho que te pongas en acción es muy importante. Y tenemos que entender que existen distintos tipos de egoísmo, que seguramente pasemos en nuestro desarrollo personal y en nuestro camino de autoconocimiento por varios de esos estados y no por todos, y que están relacionados los distintos tipos de egoísmo, ahora lo vamos a hablar un poquito más en profundidad, con el nivel de conciencia que tenemos. Esta parte es súper, súper importante. Pero vamos a hacer aquí un análisis de dónde venimos, ¿no? Porque siempre decimos que el entorno condiciona y mucho, que la sociedad nos adoctrina y mucho, y muchas veces damos por veraz, elaboramos una serie de sistemas de creencias que nos creemos que viene de nuestro interior, que nosotros hemos elegido y hemos decidido tener esa opinión, y cuando nos ponemos a rascar y echamos la vista atrás y empezamos a mirar dentro, pues nos damos cuenta que es un aprendizaje heredado, ni bueno ni malo, que aquí no estamos para juzgar, pero hemos heredado ese concepto negativo de la palabra egoísta. Y ojo aquí porque normalmente tildamos de egoísta a una persona que no hace lo que nosotros queremos. Fijaos esto, porque durante muchísimo tiempo es una palabra que yo he demonizado mucho, que no me ha gustado nada que me dijeran y que he utilizado de manera despectiva en muchos momentos de mi vida, la adolescencia sobre todo. Y fijaos que es que le decimos a una persona que es egoísta cuando no hace lo que nosotros queremos que haga. Entonces, si la persona que no hace lo que nosotros queremos que haga es egoísta, ¿cuál sería el adjetivo para definirnos a nosotros? Esta parte es muy importante y es que muchas veces juzgamos muy a la ligera y hay que entender qué le estamos pidiendo a la otra persona que haga y en base a si su comportamiento cumple con nuestras expectativas, se librará o no de esa etiqueta. Hay que bajar un poco a tierra, también yo creo que vamos a enfocarlo todo con clave un poquito de humor, porque la verdad es que es muy llamativo. Yo en el momento en el que escuché esto fue como una sacudida de decir, reordena tus ideas, porque es muy fuerte que la sociedad tilde de egoísmo a una persona que no hace lo que la sociedad quiere y le ordena. No sé aquí quién es el egoísta. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco. Ya sabéis que yo tengo mis notas, mi chuleta. Lo tengo aquí todo apuntado para que no se me olvide nada de todo lo que voy aprendiendo y os quiero compartir. Egocentrismo y egoísmo. Este es el tema que nos ocupa hoy en la Think Academy. Vamos a definir, ¿no? El egocentrismo es cuando nos sentimos el centro del universo. Yo creo que esto todo el mundo lo entiende. Cuando pensamos que absolutamente todo gira a nuestro alrededor. Ese egocentrismo y ese egoísmo que están muy de la mano. Hola Ramsey, cariño, ¿cómo estás? Pues es muy importante que los identifiquemos y sobre todo que, como decimos, desdemonicemos, por decirlo de alguna manera, su significado. Egocentrismo es sentirnos el centro del universo, sentir que todo gira en torno a nuestro alrededor
interpretamos la realidad y la etiquetamos de una manera subjetiva en función de si cubre nuestras necesidades, nuestras expectativas o nuestros objetivos. Entonces, cuando yo soy egocéntrico, pues me creo el centro del universo, creo que todo gira en torno a mí, que todo el mundo y la realidad tiene que ser acorde a como yo interpreto que es lo justo, lo bueno, lo lógico, etc. Y todo lo que se sale de ahí, pues lo critico, lo trato de manera despectiva, etc. Esto es el egocentrismo. Cuanto más egocéntrico es una persona, más sufres. ¿Por qué? Porque como continuamente estás esperando que los demás se comporten de una determinada manera y cumplan con tus expectativas, pues claro, es una decepción continua. ¿Por qué? Porque os voy a dar aquí un super spoiler. El mundo no gira alrededor vuestro ni alrededor mío. Aquí el universo no está a vuestra merced para cumplir con vuestras expectativas. Tiene muchísimas cosas más importantes de las que encargarse que de nosotros, ¿vale? Y evidentemente cada persona es única y tiene su propia visión subjetiva de la realidad. Entonces es imposible literalmente que una persona interprete la realidad al 100% como lo haces tú. No hay manera, porque cada uno de nosotros somos únicos. Entonces, teniendo esto en cuenta, sabiendo que la realidad es neutra y que la interpretación que hacemos es subjetiva y hay muchas influencias alrededor de esa interpretación, una persona egocéntrica está condenada a sufrir. Hola, Vero, ¿qué tal, cariño? ¿Por qué? Pues porque es que nadie va a cumplir nunca sus expectativas al 100%. Y si además tienes una personalidad pues más exigente, más perfeccionista, como por ejemplo es la mía, pues ya tenemos aquí el peliculón montado, ¿no? La suerte está echada, que se suele decir, y ya sabemos las cartas que te ha tocado vivir. Entonces, claro, tu carácter, tu estado de ánimo, tus emociones, tus acciones secundarias a esas emociones, tus resultados, la influencia que esos resultados generan en el entorno, esa rueda de manifestación de la que hemos hablado en otras ocasiones, pues está totalmente condicionada por esa visión subjetiva de la realidad, ese egocentrismo y ese tipo de modelo mental, ni mejor ni peor, insisto, aquí no estamos para juzgar, estamos para aprender, para ver si nos sentimos identificados y sobre todo, en caso de que así lo deseemos, para solucionarlo, hacer un cambio y pues empezar a estar más alegres, más contentos, ¿no? Como decíamos, cuando eres muy egocéntrico, sufres mucho porque te decepciona mucho el entorno, las personas, además te frustras muchísimo porque no pasa lo que tú quieres. Estás totalmente perdido en ti mismo, cegado por ti, que se suele decir, es decir, eres aquí un carcelero propio tuyo, te estás saboteando y estás cronificando, perpetuando esa sensación de malestar, ¿no? Es la causa última del malestar, del sufrimiento, de la insatisfacción. Sin embargo, son necesarios para darnos cuenta de cuáles son las consecuencias de ese egocentrismo, ¿no? Es una actitud de supervivencia en su momento, evidentemente el egoísmo, el pensar en nosotros, en ponernos en prioridad, en su momento pues tenía ese instinto de supervivencia y tenía esa importancia. Pero evidentemente hay que, cuando metemos mente y cuando vamos desarrollándonos, hay que poner en equilibrio todo. Egoísmo, ojo, la sociedad, ya lo hemos comentado al empezar, el egoísta para la sociedad es aquella persona que piensa más en sí misma que en los demás, ¿vale? Pero cuando se lo decimos a una persona, cuando le decimos es que qué egoísta eres, normalmente suele ser, o de manera más frecuente, suele ser porque esa persona está pensando en ella y no en mí. Es decir, ella es egoísta por no pensar en mí. ¿Qué soy yo entonces? Yo os hago esta pregunta. Si el egoísta lo es porque piensa en sí mismo en lugar de pensar en mí, porque lo que yo quiero es que piense en mí, acabamos de definir el egocentrismo, ¿no? ¿Qué palabra hay entonces o qué adjetivo habría para mí? Bueno, muy importante las etiquetas. La sociedad le encanta etiquetarnos. Ahí es donde nos sentimos en esa falsa y falsísima además zona de confort, porque las etiquetas lo que hacen es condicionar o limitar la interpretación subjetiva que yo hago de una persona. Y yo la hago en base a mis creencias y mis limitaciones y a mis carencias. Y la mayoría de las personas, ya lo hemos hablado cuando hemos hablado de la felicidad, nos hacen de espejo.
Con lo cual, muchas veces, ojo que no quiero que nadie se enfade, que nadie se ofenda, esto simplemente es información, yo me lo aplico a mí misma, que cada uno lo compruebe por sí mismo, no es necesario que deis veracidad absolutamente a nada, pero muchas veces aquello que no estamos aceptando de la otra persona, que nos provoca rabia, enfado y que nos hace ponerle esa etiqueta, y en este caso cuando colocamos la etiqueta egoísta, muchas veces es porque nosotros o bien lo somos y lo estamos negando, o lo hemos sido y es algo que nos avergüenza por el concepto social que hay, por el rechazo que puede generar, etcétera. Aquí influyen muchos factores. O bien es algo que incluso estamos intentando ocultar, ¿vale? O sea, que lo somos abiertamente, pero nos da rabia que otro lo esté siendo, a nuestro juicio, insisto, como de manera abierta, ¿no? Igual nosotros llevamos mucho tiempo queriendo esconderlo. Entonces, cuando vemos eso en la otra persona, primero tenemos que analizar por qué veo esto en la otra persona, qué me ha hecho despertar esta visión y esta interpretación de la realidad y sobre todo, por qué me molesta si es que es el caso. ¿Por qué me genera esta emoción? Vamos a recordar que los pensamientos, la información que de pronto nos manda el subconsciente, que la tiene ahí archivadita y nosotros no nos damos cuenta, nos manda ahí una idea y nosotros la cogemos, no nos planteamos si es nuestra o no, no nos planteamos de dónde sale, no nos planteamos a qué viene, nos la creemos, elaboramos un pensamiento que nos va a dar lugar a una emoción y ya hemos activado la rueda de manifestación, una acción, un resultado y una influencia en el entorno. Con lo cual vamos a crear una realidad para nosotros, pero que está basada en una idea que no es nuestra. Y lo interesante es ver de dónde viene esa idea. Lo primero que pensamos cuando etiquetamos a una persona de egoísta porque piensa más en sí misma que en nosotros, insisto, que esto es muy paradójico y muy irónico, pues es decepción. Decepción porque tanto el egocéntrico como una persona que etiqueta a otro de egoísta, pues siente decepción porque el mundo no cumple con mis expectativas. Etiquetamos y juzgamos, ojo, etiquetamos y juzgamos porque visualizamos el resto de cosas que haga esa persona en el momento que yo le he colocado la etiqueta de egoísta, ya todo lo que haga esa persona, mi subconsciente, además el subconsciente viaja a la velocidad de la luz o más incluso, y yo no me doy cuenta de que eso llega a mi mente. ¿Cómo sé que me llega a mi mente? Porque me genera una emoción. Entonces, si yo he tildado a una persona de egoísta y para mí lo peor que puede ser una persona es ser egoísta, cada vez que yo coincida con esa persona, esté con esa persona, voy a observar continuamente qué cosas hace, cuáles son sus actitudes, etcétera, para justificar, ratificar el juicio y la etiqueta que yo he colocado. Y voy a estar interpretando subjetivamente, muchas veces de manera irreal, pero para mí sí que es real, porque necesito, el subconsciente se encarga, el ego, de justificar y racionalizar todo lo que hemos pensado, para que no nos demos cuenta de que el pensamiento no es propio, para que no nos rechine y diga, jolín, ¿por qué estoy pensando esto? Pues lo que hace automáticamente es darnos un montón de información, esa interpretación subjetiva de la realidad, de por qué ese juicio y esa etiqueta son acertadísimos. Y entonces cuando le coloco la etiqueta egoísta a una persona porque piensa más en ella que en mí, sin decir lo que significa entonces lo que sería yo, en ese momento voy a estar observando, fíjate, se ha cogido el último trozo de pan, si es que es un egoísta. Anda que le ofrece el sitio a fulanita, si es que madre mía, es alucinante, vergüenza le tenía que dar. Y voy a estar todo el rato buscando señales que realmente lo hace mi subconsciente, pero yo me lo voy a creer y lo voy a racionalizar, ¿no? O sea, ha habido un momento ahí de pausa. Cuando le colocas a la persona esa etiqueta y vas justificando todo el rato, pues llega un momento que no quieres tener contacto con esa persona y aparece ese distanciamiento. Es muy importante que entendamos esto. Yo me lo anoté aquí en la chuleta que tengo con la que os estoy contando todo, en rojo y en mayúsculas. Todo lo que hacemos en la vida lo hacemos por nosotros mismos. Esto es así. Incluso cuando somos altruistas, hasta que no hemos trascendido el concepto del yo, hasta que no entendemos que no somos seres separados, que somos parte de un todo y que todos de una manera o de otra estamos realmente conectados, hasta que no entendemos eso y trascendemos el yo
como algo separado, y el tú, y el él, y el ella, ¿vale? Hasta que no nos damos cuenta de eso, estamos actuando por y para nosotros. Aunque demos a los demás, normalmente damos esperando recibir algo a cambio. Con lo cual ese dar está pensado para que yo obtenga un beneficio, aunque solo sea el que la persona tenga un concepto de mí que yo quiero que tenga, y quiero forzar esa realidad. Paraos a pensar en esto. De esta idea es de la que salen los distintos tipos de egoísmo que vamos a comentar hoy. Existe el egoísmo egocéntrico, el egoísmo consciente y luego el egoísmo altruista. Ahora después vamos a ver un poquito. Ser egoísta es, por tanto, algo necesario. Si todo lo que hacemos en la vida lo hacemos por nosotros mismos, ser egoísta es algo necesario, ni bueno ni malo. ¿Por qué? Porque normalmente entendemos que el egoísta hace sufrir al otro para alcanzar lo que quiere. Pero no necesariamente es así. Yo puedo estar pensando en mí, apetecerme estar en casa leyendo un libro, por ejemplo, que una amiga me llame para ir al cine o para quedar a comer, y yo coger y decirle, pues mira, estoy ahora mismo enganchadísima a este libro y la verdad es que me apetece quedarme leyendo. Eso, la otra persona, en función de su consciencia, de su desarrollo, de su personalidad, de su crecimiento personal, de su autoconocimiento, en función de los patrones heredados, de sus creencias y un montón de factores que influyen, lo puede aceptar y decir, pues perfecto, nos vemos otro día, disfruta de tu libro. O puede decir, vale, que el otro día tú me llamaste a mí y yo sí que fui y ahora tú te vas a quedar con tu libro. No te preocupes, eres una egoísta. Esto es una realidad. Y yo como madre me he sorprendido muchas veces diciéndole a mis hijas, reproduciendo lo que yo he aprendido. Estar mis hijas jugando, estar una con un juguete, quererlo la otra, la que lo tiene, decirle que no y entonces decirle, eres egoísta. Y eso al final lo han aprendido porque yo se lo he dicho. Si no compartes, eres egoísta. Pero ¿por qué tengo la obligación? Es que esta parte hay que entenderla. ¿Por qué tengo la obligación de hacerlo en el momento en el que la otra persona lo quiere? ¿Por qué yo tengo que dejar de darle importancia a lo mío, que yo no le hago daño a nadie en este rinconcito jugando con mi juguete, que para eso lo he cogido yo primero? ¿Y por qué tengo yo que cesar mi actividad y mi placer para darle placer a otro y mientras tanto yo quedarme sin nada? ¿Por qué? Esta parte es súper importante. ¿Por qué? ¿Por qué socialmente entendemos que está mal no priorizar el bienestar de los demás sobre el nuestro? Porque hemos crecido y nos han educado en una sociedad totalmente paternalista, dependiente, estamos súper infantilizados, tenemos unas relaciones totalmente enfermas. Dependemos tanto de la otra persona que no sabemos estar solos, no sabemos disfrutar de nuestro ser, de nuestra única presencia. Y ya os hago otro spoiler, somos la única persona que va a estar con nosotros mismos el resto de nuestra vida. Habrá muchísimas personas que vengan, que vayan, que entren, que salgan de nuestra vida, pero nosotros vamos a estar ahí. Y si nos traicionamos desde el principio y nunca nos priorizamos, cuando el resto del entorno se marche, estaremos vacíos. Y nos tenemos que dar cuenta que ese vacío que sentimos, lo sentimos porque lo hemos estado llenando con causas externas que no son capaces de llenar. El vacío lo tenemos que llenar con nosotros mismos, con nuestro amor, con nuestras decisiones. Y tenemos que, evidentemente, priorizarnos. Eso no significa que una vez que yo termino de jugar, le puedo transmitir a mis hijos. Pues por ejemplo, si el juguete lo tiene mi hija mayor, Alba, y la pequeña lo quiere, Emma, pues yo le puedo explicar, Emma, avisa a Alba de que te apetece jugar con ese juguete para que cuando ella haya terminado su momento de diversión, te lo preste o te deje jugar con él. Comunícaselo y acepta el tiempo necesario y mientras tanto tú busca otra fuente de entretenimiento. Pero vamos a romper con esa visión demonizada del egoísmo porque es que es algo necesario. Nos tenemos que priorizar en la vida. Vamos a quitarle la connotación negativa de egoísmo. Al final, egoísmo son palos que forman letras que en el lenguaje arbitrario que hemos elegido los seres humanos, en este caso, hablando en el idioma español, le da un significado, pero que ha sido algo determinado por nosotros. Esas letras, esos palos que forman las letras, por sí solos,
no tienen ninguna significación. Lo tienen cuando se juntan y forman una palabra y entonces a esa palabra le hemos dotado de un significado por la influencia social la mayoría de las veces. En el caso de los adjetivos sobre todo, cuando se utilizan a modo de juicio y etiquetas. Necesitamos pensar en nosotros mismos para vivir física y emocionalmente. Haced la prueba o contadme, compartidme qué ha pasado cuando habéis priorizado siempre a los demás y a vosotros nunca. ¿Cuál ha sido el resultado que habéis obtenido? Si al final lo mejor de todo esto es abrir la mente a la posibilidad, vamos a escuchar esto, quizás podría ser, voy a comprobarlo y que cada uno tenga sus propios resultados. Al analizar en profundidad las motivaciones que hay detrás de nuestras decisiones y de nuestras conductas, siempre encontramos una ganancia que justifica que las hayamos llevado a cabo. Esta parte es súper importante. En función de cuál sea nuestro nivel de conciencia, nuestro grado de comprensión, nuestro estado de ánimo, ese egoísmo puede dividirse en tres formas, puede ser de tres tipos diferentes, como hemos comentado antes. El egocéntrico, el consciente y el altruista. Vamos a comentar cada uno de ellos y un poquito de cierre y acabamos. Egoísmo egocéntrico. Nos mueve a orientar nuestro comportamiento a saciar únicamente nuestro propio interés. Es ese yo mimé conmigo, simplemente me centro en lo que a mí me interesa sin tener en cuenta los posibles daños colaterales si es que los hay, ¿vale? Es decir, no vemos la repercusión de nuestras palabras y de nuestros actos, no nos damos cuenta en lo que ocasionan en los demás. Está muy bien que nos demos importancia, está muy bien que nos prioricemos, pero nos descentramos, nos desequilibramos, nos vamos tanto a la parte yo mime conmigo, que como yo me tengo que querer, pues me lo llevo al extremo, los extremos nunca son buenos, y entonces me quiero sin importarme lo más mínimo ni poner nada de atención a los efectos secundarios, daños colaterales que mi comportamiento, mis decisiones, mis actos puedan generar en mi entorno. Y somos seres sociales. Si tú vives tú solo en una montaña, cosa que puede ser maravillosa, pues no tienes que poner atención a nada porque no te estás relacionando con nadie. Pero si te relacionas con los demás, evidentemente, tener en cuenta a los demás no significa que haya que priorizar sus necesidades a las tuyas. Pero tampoco priorizar tus necesidades significa que tengan que ser pisoteando a los demás. Existe un equilibrio y existe un término medio. Y ahí es donde tenemos que intentar enfocarnos. El egoísta egocéntrico se empacha tanto de sí mismo que es incapaz de empatizar con los demás, con las personas con las que interactúa y además se nutre de nuestra sombra, nuestro lado oscuro, de nuestras carencias, de nuestras frustraciones, nuestros miedos. Normalmente lo que hace es justificar sus actos que están dañando a otras personas y además devolver la patata caliente como diciendo a la otra persona que en verdad se queja pues porque tiene una autoestima baja, porque no se valora, porque no es capaz de comprender las cosas que está haciendo. Es decir, se pone un poco ahí un momento idolatrándose, ¿no? Ese es el egoísmo egocéntrico. Es la raíz desde las que construimos una personalidad además victimista, reactiva, quejándonos continuamente de todo, culpando siempre a algo o a alguien externo a nosotros mismos cada vez que no obtenemos el resultado que esperábamos. ¿Por qué? Porque como yo estoy centrada en yo mime conmigo, yo lo hago todo maravilloso. Yo soy la prioridad número 1 y si algo sale mal, evidentemente no va a ser culpa mía. Es que el resto no me respeta, no me comprende, la gente va a su bola, no me presta atención y vamos a empezar, ahí el subconsciente va a empezar otra vez con ese discurso y va a intentar convencernos de que efectivamente lo que estamos haciendo está bien y que el mundo entero conspira en nuestra contra y es el que está equivocado. Es muy importante que tengamos este tipo de egoísmo en mente porque es como, digamos, el extremo oscuro de la parte del egoísmo que estamos hablando. Existe una permanente sensación de vacío y de insatisfacción. Esto es muy importante. Cuanto más egocéntrica es nuestra visión del mundo, más tachamos de egoístas a los demás, porque como consideramos que los demás tienen que hacer lo que nosotros necesitamos, como consideramos que el resto tiene que estar a nuestra disposición porque nosotros somos lo más importante,
pues evidentemente nos frustramos, victimizamos, culpabilizamos, hacemos esos juicios y estamos pues viviendo con esa sensación permanente de insatisfacción, como decimos, ¿no? Existe, sin embargo, el egoísmo consciente. Vamos a verle, ¿no? El egoísmo consciente, desde que nacemos, perdemos el contacto con nuestra esencia, la parte más pura, sin influencia absolutamente de nada ni de nadie, con nuestro ser, lo que es el yo verdadero. La esencia es el lugar donde realmente está nuestra felicidad, la paz interior, el amor, 3 cualidades que son de auténtica naturaleza. Sabéis que yo como médico siempre hablo de que la salud es el estado natural del cuerpo, y es así. Y es que cuando hay esa salud, ese equilibrio, en los 4 cuerpos además, y conectamos con nuestra esencia, con el yo verdadero, experimentamos esa felicidad, esa paz interior y ese amor, que es lo que debería de inundarnos siempre. Es la esencia, esa esencia que decimos, también es donde se encuentra nuestra vocación, en esa esencia, nuestro talento, nuestras cualidades, aptitudes con P, ¿vale? Y el potencial, que todos tenemos, todas las personas tenemos un potencial personal, único e intransferible, con el que podemos aportar valor si elegimos ese foco al mundo, a la sociedad, y que además nos va a empoderar, nos va a automotivar y nos va a hacer que sigamos de una manera coherente, que vivamos de esa manera coherente y que podamos compartirnos con el resto. Todos podemos desplegar esos talentos innatos que tenemos al servicio de los demás, de una vida útil, creativa, que tenga sentido. Para poder reconectar con nuestro bienestar perdido, necesitamos cultivar el egoísmo consciente. Si sabemos que hay una esencia que se ha perdido, pues por la educación, el adoctrinamiento, las herencias, etcétera, ¿vale? Pues para poder volver a recuperarlo hay que cultivar ese egoísmo consciente, que es aquel que nos permite resolver nuestros conflictos internos por medio del autoconocimiento, de nuevo el crecimiento personal. El egoísmo consciente es darme cuenta de qué peliculón me estoy contando, sobre todo si vengo del egoísmo egocéntrico, cómo es posible que haya llegado a creerme el ombligo del mundo, en resumen, y qué cosas tendría que hacer para cambiar esa realidad. Y ya os digo que los primeros pasos siempre van hacia adentro. Siempre somos nosotros los que tenemos que responsabilizarnos, tener la habilidad de responder ante todo, y todo es todo, el 100% de las cosas que nos pasan y nos acontecen en nuestra vida. Para llevar un estilo de vida saludable es importante dedicarnos algo de tiempo cada día. Así nos vamos a dar lo que necesitamos y vamos a preservar el equilibrio emocional. Esta parte es súper importante, ya iremos ahondando porque me lo habéis pedido mucho y además me apetece. En los siguientes directos ya os lo iré comunicando. Vamos a hablar mucho de la conexión que existe entre las emociones, la alimentación, el funcionamiento de nuestro cuerpo, pues el cerebro, la mente, la parte también espiritual, cómo funciona internamente nuestro cuerpo y cómo se puede ver influido por estas emociones, y veremos la importancia de todo esto, ¿no? Que es algo que no nos han enseñado. Aquí vamos a hacer educación para la salud también ahí. ¿Cómo podemos estar bien con otras personas si no sabemos estar a gusto con nosotros mismos? Es incoherente. Yo no puedo dar amor si no tengo amor y no me lo doy a mí misma. No puedo dar lo que no soy. No puedo dar felicidad si yo no soy feliz. Entonces, el egocentrismo consciente implica aprender a decir que no, con amor, con amabilidad, siendo empático con la otra persona y explicándole el motivo para que entienda que nos estamos priorizando, y descubrir y reconectar con esa esencia, para que así nos transformemos, podamos ir al siguiente nivel y podamos aportar valor a los demás y ayudar desde ese lugar. Porque desde el lugar del egocentrismo, del egoísmo egocéntrico, es difícil ayudar. Entonces, esa parte es muy importante. Por medio del egoísmo consciente sanamos nuestra autoestima. Esto es primordial. Y además vamos a fortalecer la confianza que tenemos en nosotros mismos, aprendiendo, como os decía, a decir que no cuando sea necesario. El egoísmo consciente es el puente entre el egoísmo egocéntrico, que es el primero que hemos comentado, y hacia el que vamos, el egoísmo altruista. Fijaos, egoísmo altruista. El amor beneficia más al que ama que al que es amado. Anthony de Melo. Es brutal esta frase y es real. Comprobadlo. Beneficia más al que ama que al que es amado.
Aquí confirmamos nuevamente, aunque demos amor sin esperar recibir nada a cambio, lo que vamos a recibir es muchísimo más que lo que recibe la persona a la que amamos. Y aquí se confirma esta frase que os decía de que todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos por nosotros mismos, y eso no tiene nada de malo, ¿vale? Es muy importante que entendamos esto, ¿vale? Cuando entendemos esta parte, que el amor beneficia más al que ama que al ser amado, estamos ya dentro de lo que llamaríamos ese egoísmo altruista, que surge de manera natural cuando conectamos con nuestra esencia. Cuando nos damos cuenta de que todos somos amor, que todos estamos conectados y que formamos parte de un todo maravilloso, ahí es cuando somos conscientes de ese punto en concreto. Cuando tenemos todo lo necesario para sentirnos plenos, completos, suficientes con nosotros mismos, de manera natural seremos capaces de proyectar todo eso que tenemos en nuestro interior hacia los demás sin quitárnoslo a nosotros, entendiendo que yo doy aquello que soy y que tengo, y por tanto no lo pierdo. Vamos a cambiar el concepto de que cuando tú das algo, te lo estás quitando a ti. Muy importante hacer ese cambio mental, porque no es real. Al revés, cuando tú das es porque tienes eso dentro, eso forma parte de tu esencia, y lo das porque lo pones al servicio de los demás, y al darlo te viene de vuelta en mayor cantidad que el que lo recibe, con lo cual hay una reciprocidad y es una rueda virtuosa que hemos iniciado, esa cadena de favores maravillosa que además va a generar un beneficio brutal en nuestro organismo a todos los niveles. Cuando somos capaces de elegir nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestros comportamientos, cosechando resultados emocionales satisfactorios de forma voluntaria, hemos trascendido ese yo egocéntrico, y estamos en ese egoísmo altruista. Muy, muy importante. Cuando dejamos de perturbarnos a nosotros mismos y en la vida, ahí, en ese momento, estamos en el equilibrio perfecto para que podamos cumplir con ese tipo de egoísmo altruista. Por medio de nuestra habilidad para aprender y evolucionar, los seres humanos tenemos la capacidad de poner nuestro propio interés al servicio del bien común. Aportar valor al mundo, a la sociedad. Hacer un bien al mundo y que como resultado, ese bien que estamos dando a los demás nos haga bien a nosotros mismos a todos los niveles. Emocional, personal, profesional, económico, físico, espiritual. Es un equilibrio. Consiste en hacer lo que nos gusta hacer y que además nos reporte beneficios para otras personas y para nosotros. Esa relación ganar-ganar de la que hablamos muchas veces y que es tan sumamente importante, que está, por ejemplo, dentro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, nos habla, ¿no?, de esa relación win-win, ganar-ganar, en la que absolutamente todas las personas nos beneficiamos, tanto quien inicia la acción como quien la recibe, de esa situación y de los beneficios o de las consecuencias positivas que traiga. Somos altruistas porque hacer el bien nos hace sentir bien. Insisto, todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos por nosotros mismos. En el momento en el que entendemos y aceptamos esta realidad porque no tiene nada de malo, entendemos que el altruismo nace de la necesidad o del sentimiento de querer darle a los demás eso que nosotros tenemos, que a nosotros nos hace felices, pero además lo hacemos porque en el fondo sabemos que nos va a colmar de más felicidad, sin quitarle a los demás la felicidad que les vaya a aportar. Esto no es una competición, hay que empezar a quitar ese concepto. Vamos a quitarnos esa competencia continua en la que nos han educado. El primero no tiene que serlo por encima de los demás. Porque si no hay arriba, lo que vamos a encontrar es soledad, muchísima, y de nuevo ese vacío existencial. Entonces hay que entender que cuando yo doy algo no me lo quito, que cuando lo doy recibo más yo al darlo que el que lo recibe, y que además esa sensación de bienestar me va a inundar, me va a venir todavía de vuelta, con lo cual me voy a enganchar a ese altruismo. Porque no tiene ningún perjuicio, son todo ventajas. Pero es necesario que lo integre, que lo entienda, que lo integre, que lo lleve a la parte consciente y que lo haga de manera voluntaria, que me salga de manera natural. Cuando conectamos con nuestra esencia, no necesitamos planificar las cosas ni pensar en ellas,
porque estamos actuando desde nuestro ser. Si yo soy de esa manera, no me genera ningún esfuerzo, me sale de manera natural. Y además, las demás personas perciben cuando una persona está actuando con el corazón, con su esencia, con esa felicidad, esa paz interior, ese amor, que son esas 3 cualidades naturales innatas del ser humano de las que hablábamos. Con lo cual os animo a que no demonicemos el egoísmo, a que hagamos un uso adecuado de él, a que entendamos el valor que aporta a nosotros mismos y a los demás si lo canalizamos bien, que aprovechemos nuestra energía para conectar con nosotros mismos y que sepamos que el significado de las palabras es totalmente arbitrario, que nosotros podemos darle el significado que queramos y vivir en coherencia con lo que eso significa y poder ser ejemplo y ayudar e inspirar a otras personas a que tengan también esa visión y que puedan compartir esa sensación de felicidad, de plenitud, de bienestar y de calma que nos va a transmitir. Al final, la base de todo es el amor. El amor es lo que más une, es lo que somos y tenemos que recordarlo. Muchas veces hemos puesto muchas capas, hemos construido un personaje excesivamente diferente de nuestra esencia y es importante ese viaje interior hacia el autoconocimiento para que vayamos quitando esas capas, esas máscaras, esos disfraces y encontremos ese origen que somos, conectemos con él y actuemos en consecuencia y lo compartamos con el mundo. Hasta aquí el episodio de hoy de la Think Academy, espero que os haya gustado. Es un tema que a mí me ha gustado mucho porque, como os he compartido al principio, el tema del egoísmo, del egocentrismo ha marcado muchos años de mi vida por mi personalidad, mis aprendizajes, mi manera de ser. Evidentemente esto no va de culpas, esto va de aceptar las luces y las sombras, entender que esa parte he sido yo y seguramente lo siga siendo en muchos aspectos y que estoy en un proceso de aprendizaje, de desaprender para volver a aprender cosas nuevas y me va a ir trayendo muchísimos momentos en los que voy a poder poner luz donde antes había sombra, con lo cual vamos a abrazar todas esas sombras que somos y vamos a ir transformándonos poco a poco y disfrutando del camino. Os invito, como siempre, a que estéis presentes el próximo lunes porque vamos a empezar una serie de directos en las que vamos a hablar pues de la relación realmente que hay entre los 4 cuerpos a nivel emocional, a nivel salud, a nivel alimentación, a nivel espiritual también, a nivel mental y vamos a conocer mucho del funcionamiento interno de nuestro cuerpo y de la relación que hay con todas estas cosas, cómo una emoción puede sanarnos o puede enfermarnos, cómo una creencia en algo que ni siquiera necesitamos que exista puede generar una realidad objetivable, física, que yo puedo medir en mi cuerpo y hasta qué punto influyen, entre otras muchas cosas que hablaremos, nuestros hábitos de vida y nuestra alimentación en nuestro estado de ánimo, en nuestra capacidad de felicidad y además también en nuestro equilibrio y en nuestra salud y las consecuencias a medio y largo plazo. Así que os invito a estar presentes en el próximo episodio de la Think Academy. Muchísimas gracias a los que habéis estado en directo, a todos los que lo veáis después a modo de grabación, quedará guardado como siempre. Os mando un súper besazo y os espero y nos vemos